supuesto, cuando uno elige un tema para desarrollar un libro, el mejor de los mundos es que no haya ningún libro Ujú. que te haga sombra, pero me sorprendió porque creo que en algún punto se subestima el rol histórico que tuvo y que tiene Argentina para la DEA. Por eso es que, digo, naturalmente cualquier investigador o especialista mira a Colombia, mira a México, mira a Bolivia, mira a Perú, pero nunca mira en Argentina, y creo que ese es el motivo por el cual no había un libro, si no alguien tendría que haberlo hecho, y había como una serie de pequeñas leyendas sobre la DEA en Argentina, incluso de profesionales que algunos tuvo un cargo gubernamental, como Montenegro, como Germán Montenegro, que gente muy preparada, digo, no los descalifica, pero que estaban manejando datos erróneos. Viste, muchas veces cuando se hacen, se tocan muy por arriba algunos temas, se instalan ciertas versiones históricas y se construye sobre eso porque no se las revisa. No se hace una especie de revisionismo, que es la parte que a mí me encanta. Y cuando yo casi cometo el mismo error de creer, por ejemplo, que la DEA estaba en Argentina desde el gobierno de Alfonsín, porque hay algo que es cierto, el primer tratado bilateral de la DEA con el gobierno argentino, sí, es cierto, es durante el gobierno de Alfonsín. Ahora, cuando uno, y en esto afortunadamente existe la política de desclasificación de documentos de Estados Unidos y existe la posibilidad de consultarlo a través de Internet, cuando uno empieza a bucear en esos documentos, se encuentra que no, que hay cables de la Embajada de Estados Unidos. Es verdad que la DEA no tenía una oficina en la embajada, en el segundo piso de la embajada, como tiene desde la década del 80, pero que hay cables porque Argentina era, cuando se crea la DEA el 1 de julio de 1973, una oficina de estatus regional. O sea, tenía el estatus que hoy tiene Perú para la DEA, que es algo que yo no sé por qué no se le prestó atención, porque cuando uno habla con los agentes de la DEA de ese momento, lo que te dicen es, porque mi primera pregunta es, che, ¿cómo puede ser que Argentina, que no era un país productor de drogas relevante del concierto mundial, que las incautaciones eran de menos de 1 kilo, que las fuerzas federales de seguridad no tenían desarrollada tampoco su área de narcotráfico, era una oficina de estatus regional? Y lo que te explican todos, yo siempre cito a Michael Levin, porque es con quien acepta un ON, y aparte fue alguien destacado de la DEA en nuestro país, es Argentina era una excusa para Estados Unidos porque Estados Unidos se enfocaba a Bolivia. Entonces hacían base en Buenos Aires, pero iban a hacer trabajos clandestinos a Bolivia. Pero bueno, me fui por las ramas. Cuando No, no, quieras. no, no, para nada, porque de hecho llegaste también, empezamos en esa parte donde nosotros, bueno, yo me hice todo un punteo, pero por ahí vamos y venimos con las preguntas. Vos arrancás diciendo esto de, bueno, no es un libro de drogas, no es un libro sobre drogas, ¿no? Lo cual para nosotros es súper interesante porque de movida planteamos que la política de drogas no es una política sobre la sustancia, ¿no? Eh, y cuando empezamos a hacer el raconto histórico, más allá de las leyes, vemos cómo esta lógica que trae Nixon de agarrarse de la persecución a una sustancia, pero en realidad para perseguir a los negros, para perseguir a los hippies, para perseguir a los mexicanos, bueno, a los latinos, a los inmigrantes. eh, Y para remodelar las instituciones. Porque si hay algo que se ha hecho a través de los cursos de la DEA, de la guita que pone la DEA, de los recursos tecnológicos que pone la DEA, los viajes y demás, lo que han hecho básicamente es remodelar las instituciones, porque el modelo de Estados Unidos permanentemente ha sido, esto no es solamente la DEA, pero la DEA posiblemente sea una de las más invasivas. El modelo de Estados Unidos ha sido siempre crear instituciones espejo en cada uno de los países en los que desembarca. Llamativamente, históricamente, la Argentina ha sido uno de esos países donde han hecho lo que se les antoja. Y siempre la DEA aparece como la agencia, porque no es la única agencia, incluso no es la única agencia estadounidense que toca el tema drogas, ha sido la agencia
que más se movió a su antojo en nuestro país en estos 50 años, estando la CIA, estando el FBI, estando Homeland, estando todas en nuestro país, pero la DEA es la que hace la que se le canta. Directamente. Llega entonces en 1973, también como para después bajar un poco a tierra esto a quienes no tienen ni idea de cuál es el rol de la DEA en Argentina, teniendo en cuenta que para 1973, y trayendo esto que mencionábamos de Nixon y del rol de modificar las instituciones, ¿cuál es el rol de la DEA en Argentina en ese momento? ¿Para qué desembarca si nosotros éramos un país de tránsito? Sí, básicamente la DEA ahí lo que había enfocado era a Bolivia como país productor. Entonces, utilizaba, en ese momento la DEA no tenía ni siquiera una oficina en la Embajada de Estados Unidos, les alquilaban una casa en algún barrio del norte de Buenos Aires o en Vicente López, les alquilaban una casa y ellos utilizaban Buenos Aires como una base de operaciones de cara a Bolivia. Entonces, sucede esto que el primer año de existencia de la DEA fue, si bien Nixon le declara, entre comillas, la guerra contra las drogas, declara la guerra contra las drogas en 1971, la DEA es creada como una mixtura de muchas agencias y de agentes que en su mayoría tienen formación en inteligencia el 1 de julio de 1973. Como es posterior a la reforma iniciada a partir del Watergate, queda al margen de un montón de controles a los cuales se la sometió, sí, por supuesto, varios años después. Pero durante la década del 70 casi que no ingresaba en ningún control, producto de haber sido creada después de la reforma post-Watergate. Ahora, en Argentina lo que les interesaba básicamente era Bolivia, no les interesaba Argentina. Pero empezaron a trabajar en el norte argentino, que es uno de los enclaves que ha sostenido la DEA a lo largo de décadas, básicamente Salta, luego Jujuy, y después se expandieron al NEA. Entonces uno se encuentra que si mirás la década del 70 y mirás 2023, te encontrás que a la DEA le interesaba el NOA y el NEA, y actualmente tiene hoy las tiene Argentina, pero están financiadas y formadas por la DEA, los grupos de élite más importantes que tiene Argentina en lo que es la investigación sobre el narcotráfico están en el NOA y en el NEA, en expansión, que son los grupos operativos conjuntos. Cuando los crea Bullrich y los sostiene Sabina Frederick y los sostiene Aníbal Fernández, expandiéndolos, sostienen Misiones y Salta como principales iniciales enclaves, y después se expandieron, hoy se creó el de San Nicolás, y se está por formar el de Cuyo, y se va a formar el de La Pampa, y se irá a formar en algún momento el de la región patagónica. Entonces uno se encuentra en la DEA una mirada siempre a largo plazo. Ahora, en simultáneo, la DEA lo que fue haciendo durante la década del 70 y se potencia durante la década del 80, que es cuando se formaliza el vínculo con Argentina, es empezar a cooptar tanto las fuerzas federales de seguridad como distintos agentes del Poder Judicial, ya sea el fuero penal económico, que es el fuero que más le interesa a la DEA, como fiscales, pero también los jueces federales de las provincias. La DEA no descuida nada. Por eso siempre es muy importante, y esto ya lo charlé con funcionarios de todos los partidos y a veces como que les cuesta entender, muchas veces la primera pregunta que hace alguien que no conoce, y por ahí está influido por las películas o las series, cómo funciona una agencia norteamericana y mucho más la DEA, dice, ¿cuántos agentes tiene la DEA en Argentina? Y uno dice, tiene 5, no necesita más. ¿Por qué? Porque han sostenido una política de cooptación a lo largo de décadas, sobre la base de recursos y sobre la base de información. La política criminal argentina es muy frágil. Entonces la DEA no necesita tener 25 agentes en Argentina o en Uruguay. Teniendo 5, le alcanza y le sobra. ¿Por qué? Porque tiene funcionarios de todos los colores, a veces con mayores fricciones, a veces
con mayor fluidez el vínculo, que le responden. ¿Por qué? Porque la DEA, para cualquier ministro o ministra de Seguridad que se quiera lucir, tiene algo que es fundamental, que tiene una red global de inteligencia. Y si vos querés enfrentar un delito transnacional, necesitas una inteligencia. Y ya sabemos todo lo que son las instituciones de inteligencia argentina y para qué han sido utilizadas y en qué estado están. Entonces, siempre voy, y perdón que me salga un poquito de lo histórico, siempre voy al mismo ejemplo. Charlando con una alta fuente de la Procunar hace unos años, cuando estaba en el proceso de producción de investigación del libro, les pregunto cómo es la relación con la DEA en cuanto a informes de inteligencia. Y ellos me dan un ejemplo de 2018. Me dicen que primero estaban investigando a, ¿cómo es que se llama? Ahora se me fue el nombre. Se me fue un documental. Bueno, estaban investigando si el cártel de San Pablo estaba ingresando a través de Misiones porque había algunas versiones periodísticas. Entonces le piden a la AFI un informe de inteligencia para que investigue si eso efectivamente estaba pasando o eran solamente versiones periodísticas. Y la AFI les devuelve un informe a base de Google. Cuando se lo piden a la DEA, la DEA les da un informe de inteligencia en serio que en ese momento les permitió corroborar que no, que era solamente una célula que estaba actuando por cuenta propia y que no había ingresado ese cártel brasileño. Bueno, la DEA ha aprovechado e incluso ha perfeccionado a lo largo de las décadas colarse por cada una de esas rendijas que brinda el sistema argentino, que lamentablemente son demasiadas. Entonces, una de las preguntas era cuál es el beneficio para Argentina de la presencia de la DEA. Entonces, la principal es esta fuente de información a la que no accedemos de otra manera porque no tenemos servicio de inteligencia. Ahora, ¿existe otro beneficio? El acceso a, si no fuera utilizado de otra manera, el acceso a los cursos de capacitación, por ejemplo, si no fuera utilizado de otra manera, digo, yo entiendo para qué lo usa la DEA. O sea, la DEA te dice, vamos siempre bajo un trato de reciprocidad. Ahora, claramente es información, es acceso a tecnología. ¿Cuál es el problema? No es que en Argentina las Fuerzas Federales de Seguridad, por ejemplo, no pueden acceder a la misma tecnología que les da la DEA. Lo que sucede es que por cómo funciona el sistema de contrato argentino, posiblemente estén un año y medio para acceder a escáneres o lo que necesiten. Y la DEA te lo baja en un mes. Sí. Ahora, hay todo un proceso de cooptación en el medio que es, si vos querés que yo te dé, bueno, trabajás para mí. Y en simultáneo, la DEA empieza a trabajar vínculos personalizados. Esa es otra cosa que, a ver, yo sé que los funcionarios lo saben, que no se enteran por el libro, pero deciden hacerse los tontos y nunca entiendo por qué la prensa no hace foco sobre eso. La DEA tiene desde Alfonsín hasta el presente tratados bilaterales que restringen su accionar al hecho de compartir información y de, a lo sumo, brindar cursos de capacitación. Y no puede hacer otra cosa. Puede donar tecnología, no puede hacer otra cosa. ¿Qué ha hecho la DEA para tratar de lograr el acceso al territorio como lo lograron en Colombia y en México, que son los ejemplos más cercanos a través del mundo audiovisual? Lo que ha hecho es contratar a espías, a ex gendarmes argentinos que trabajan en territorio, que tienen interlocución con las fuerzas federales de seguridad, para que sean ellos los que se muevan en territorio, pero rindan cuentas a la DEA. Y vamos a nombres puntuales. Hay dos que para mí son los centrales. Uno es Carlos Gutiérrez, y yo lo nombro siempre porque en el libro habló NOM. Carlos Gutiérrez fue el oficial de enlace durante más de 10 años de uno de los programas que más cuidó la DEA y que voló por el aire en el segundo gobierno de Cristina, que se llamó Frontera Norte, en Salta. Él es un gendarme que era el que oficiaba de enlace entre la DEA y Gendarmería en Salta, que respondía directamente a la DEA. Como hoy hay un escuadrón, que es el Escuadrón 51, que responde a la DEA en Salta.
creado con guita de la DEA. Ni hablemos de los grupos operativos conjuntos, que si querés después lo desarrollamos porque es algo totalmente del presente. Entonces, cuando se retira Carlos Gutiérrez allá 2006, automáticamente la DEA lo absorbe, le pone el mote de investigador, que es algo inventado para la ocasión, y Carlos Gutiérrez se empieza a mover por todo el territorio argentino, recabando información, porque a la DEA lo que le interesa de Argentina, y eso es lo que más de una vez, cuando los gobernadores hacen anuncios, se están burlando de la gente, no le interesa que se resuelvan los problemas de narcomenudeo, los problemas de consumo, los problemas locales al estilo los monos. Lo que le interesa a la DEA es el acceso a información privilegiada. Por eso es que monta estas estructuras paralelas. Y el otro nombre importante que tuvo la DEA, aunque terminó todo mal, es el de Julio César Pose, un ex CIDE, que es el informante más importante que tuvo la DEA durante 25 años en la Argentina, que terminó en una causa que condensa cómo se maneja discrecionalmente la DEA en nuestro país, que es una causa de 2003, pero que terminó con una condena en 2020, donde, claro, Pose, yo lo entrevisté 6 veces para el libro, porque su caso es apasionante. Pose cae preso por algo que hizo durante más de 10 años en Argentina, en ese momento, y después lo siguió haciendo, solamente que es como un punto de inflexión ese caso, que es instigar el delito de narcotráfico, que es lo que uno ve que hace la DEA en otros países, solamente que en Argentina eso es un delito. ¿Qué pasa? Esa vez, cambio de época, él sin contención, por ese caso, él termina preso, con una condena en 2020, convirtiéndose en el primer informante reconocido oficialmente por la DEA en la Argentina, porque se presenta la DEA en ese caso en el juzgado de Claudio Bonadío y presenta un certificado diciendo, en esa causa trabajó como informante nuestro. Y de todas maneras, termina preso. ¿Pero por qué? Él mismo te lo dice, yo era el hilo más delgado, era la parte más delgada del hilo, porque trabajé siempre así, porque pensé que trabajando con la embajada detrás mío no pasaba absolutamente nada y no me di cuenta que había cambiado la época. Y por último, hay algo que hizo muy sofisticadamente a lo largo de décadas la DEA, hasta lograrlo fundamentalmente en la segunda década del siglo XXI, es que la embajada rompe vínculos diplomáticos con Argentina, pero lo de la DEA fue muy patente, en 2012-2013, a partir del suceso del avión militar, que con Timerman al frente se incauta todo el material que traía el avión, bueno, vuela todo por el aire. La DEA se lleva, la única vez que lo hizo en su historia, todos los agentes a Uruguay. En ese momento, cuando uno lee los portales, habla del apagón de la DEA en Argentina y demás. No. ¿Qué había hecho la DEA? Por eso es importante también ver el enfoque que tiene la diplomacia norteamericana, que no es algo espasmódico, no es cortoplacista, sino que son construcciones de largo plazo. Ellos habían ido trabajando durante mucho tiempo las relaciones, puenteando al gobierno nacional, las relaciones con los gobiernos provinciales. Entonces uno se encuentra que cuando rompen con el gobierno nacional, rompen con el gobierno nacional, no rompen con los gobiernos provinciales, a pesar de que no lo tienen permitido. O sea, no pueden puentearlo. Claro, Bueno, ahí se garantizan esa inmunidad, poder seguir tratando y laburando tranquilos. Exactamente. Y después está el otro elemento que vos acabas de señalarlo, que es el de la inmunidad diplomática que se le otorga a los agentes de la DEA en Argentina. Digo, si no tuvieran inmunidad diplomática, varios de esos agentes estarían presos. Se hubieran ido de Argentina con causas. ¿Qué es lo que pasa? Al tener inmunidad diplomática, la tienen desde la década del 80, pueden hacer lo que se les canta en Argentina, que solamente se puede iniciar un proceso judicial en su contra si la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo decide. No va a pasar nunca. Jamás. Volviendo a esto por ahí de la inmunidad, evidentemente su ejercicio no se limita de ninguna manera, porque estos convenios bilaterales no garantizan nada. ¿Qué valor tienen? Entonces la soberanía nacional está todo el tiempo en jaque, digamos, de alguna manera con su ejercicio, ¿o no? No existe la soberanía nacional para la DEA. Y lo peor de todo esto, porque
Claro, lo peor de todo esto, porque uno podría decir, bueno, hay funcionarios nacionales que pelean por sostener esto. Bueno, no, no, no. Hay funcionarios nacionales de todos los gobiernos, no importa el discurso, que en los hechos lo que han hecho en todo momento ha sido someterse a la voluntad de la DEA. Por diferentes motivos, digo, hay muchos dirigentes políticos que a mí lo que me dicen, y esto de todos los gobiernos, pues yo entrevisté a todos, hay muchos dirigentes políticos que lo que te dicen es, lo que nosotros no queremos es, esto sí en off me lo decían, no queremos no colaborar con la DEA, por ejemplo, y salir en el informe del reporte antinarcóticos anual de la DEA siendo criticados en lo que es el parágrafo que corresponde a la Argentina, y al otro día todos los medios nacionales diciendo que el gobierno no hace nada, por eso no colabora con la DEA en todo lo que es política antinarcotráfico. ¿Qué es lo que a mí me decían funcionarios judiciales, funcionarios políticos, policiales? ¿Está en la discrecionalidad con la que se mueve la DEA en la Argentina? Que todo depende de una cuestión de tono. Llamativamente es una imagen que se repetía de gente que no se conocía entre sí. Entonces la pregunta obvia que hacía yo es, ¿y qué es una cuestión de tono? Dice, depende de qué hace cada uno cuando recibe el llamado o la visita de un agente de la DEA. Depende de lo que uno quiere ceder o no. O sea, nadie, la mayoría no se entera, excepto los que nos dedicamos por ahí a recorrer los despachos, con quién se reúne un juez federal o con quién se reúne un fiscal federal o con quién se reúne, excepto que dé publicidad a la reunión, un ministro nacional o provincial y así sucesivamente. En esas reuniones es cuando se trama de qué manera se va a manejar la DEA en la Argentina. Y voy a un ejemplo, a mí me gusta siempre llevarlo a ejemplos del presente, porque más de una vez da la impresión que forma parte o de las películas o de algo que pasó hace 30 años y demás. En 2017, Patricia Bullrich crea los grupos operativos conjuntos, que son estas unidades interfuerzas de élites para investigar el narcotráfico. Las primeras dos son en el NOA y en el NEA. Fue tal el poder que le dio a la DEA que la DEA no solo financiaba y formaba a los agentes que iban a integrar estos grupos operativos, sino que Bullrich le concedió a la DEA la última reunión antes de la selección final en un mano a mano con los agentes sin nadie del Ministerio de Seguridad presente. Ahí está la soberanía. Estos están informes de inteligencia del Ministerio de Seguridad, son informes oficiales que yo tengo, que publiqué y que están reconocidos incluso por el gobierno actual que no hizo nada al respecto. Lo que hizo en realidad el no hacer nada es sostenerlo. Entonces, asume Sabina Frederick. Uno se imaginaba que iba a cambiar esta política. Bueno, Sabina Frederick hasta el día de hoy se enoja un montón conmigo y demás, sostiene que ni se enteró que hacía la DEA en la Argentina, está bien, tuvo la pandemia en el medio, pero yo entrevisté para el libro, y está publicado en entre esas, porque habló solamente conmigo, está publicado entrevisté a Valentino, que era la persona, hola. A ver, sí. Decías que es la ¿Sí? única que te dio entrevista. Valentina se hablar en ON porque era porque la estaban constantemente eso, porque fue la persona que tuvo a su cargo la relación con la DEA siendo como intermediaria de los GOC, GOC y la DEA. Y ella misma cuenta en esas entrevistas que la DEA ponía una caja de dólares en negro a disposición de los GOC. Esto está contado. Y que los GOC, que está formado por policías, gendarmes, integrantes de la PSA Argentina, formados en Argentina para actuar en territorio argentino, le rendían los gastos en un Excel, así de irregular todo, a la DEA. Pero eso no fue en el 93, en el 2004. Eso fue ahora, está pasando ahora. Se va Sabina Frederick y quien asume es Aníbal Fernández, que es una persona que tuvo y tiene una relación espectacular con la embajada y fundamentalmente con la DEA. ¿Qué pasa? Aníbal Fernández, en lugar de, en todo caso, hacer un trabajo de revisión sobre la relación entre estos GOC
y la DEA, los expande a San Nicolás, o sea, estaban en Misiones, estaban en Salta, ya tienen ahora un tercer núcleo, que es San Nicolás, y comete otro error, que es reimplantar algo que había institucionalizado Bullrich y que había quitado la gestión de Sabrina Frederick, que son los aparatos para medir la veracidad de los dichos de los agentes que van a formar parte de los BOC. Sabina Frederick los había quitado, se me fue el nombre puntual, de la tecnología. Sabina Frederick los había quitado porque se había dado cuenta que durante la gestión de Bullrich utilizaban esos polígrafos, son polígrafos para medir la veracidad de lo que dicen los agentes que forman parte de los BOC, los había quitado porque durante la gestión de Bullrich se había utilizado la información que daban durante las sesiones de polígrafos para después manipular a los agentes que habían aportado esa información. Bueno, con Aníbal Fernández los vuelven a implantar. Para peor, cuando llamé al funcionario que tiene a cargo los BOC, por supuesto no quiso hablar, no está interesado en charlar al respecto. Entonces, si uno quiere encontrar un paralelismo entre 1973, 1988, 1990, 2007, 2023, es que lo que hizo la DEA fue ir sofisticando los mecanismos de cooptación, tanto de fuerzas federales de seguridad, como de funcionarios políticos, como de agentes judiciales, ya sean fiscales o jueces. A la práctica, en la lucha contra el narcotráfico en Argentina, nada. No, es que a la DEA no le interesa la lucha contra el narcotráfico. Digo, no hay agente de la DEA. A mí me encanta hablar con los agentes de la DEA, que la mayoría de aquellos con los que hablo son ex agentes, porque es raro que un agente en actividad acepte. No hay uno que diga, che, sí, estábamos en la guerra contra el narcotráfico. Lo que dicen es que a lo sumo, cuando ingresaron y teniendo 23, 24 años, creían que estaban en la guerra contra el narcotráfico. Después se dieron cuenta que por un lado la DEA es una empresa, que por otro lado muchas veces la DEA comete delitos para enfrentar a narcotraficantes y que después termina siendo todo muy sinuoso, no sabes quién es el narco, y que por otro lado la DEA regula el consumo. Y no hay agente que no sea sincero y que no diga que la DEA cuando ingresa en los países, por supuesto no lo hacen todos los países de la misma manera, en los países que son muy permisivos, que son muy frágiles en su institucionalidad, como es el caso argentino, hacen lo que se les antoja. Pero llegan a tal punto que utilizan, esto es una estrategia de manipulación bastante grosera, utilizan los problemas locales, como puede ser Santa Fe, para ahí agudizar sus estrategias de cooptación. Pero haciendo este paso de comedia, que es el de, che, no, me interesa la problemática local, cuando en realidad, vamos al caso de Santa Fe, lo que les interesa es la hidrovía, no les interesan los monos. No hay ningún funcionario de la Embajada de Estados Unidos o agente de la DEA o especialistas en narcotráfico que digan que a la DEA le interesan los monos. De la única manera que le interesan los monos es en el caso de que detectasen que los monos se expandieron de forma tal, y esto hasta ahora no se comprobó, que llegan a Estados Unidos, porque es eso lo que le interesa a Estados Unidos. Todo aquello que potencialmente puede afectar a Estados Unidos. Ahí me das el pie justo porque pienso, Estados Unidos en 1971 declara esta supuesta guerra contra las drogas y ahí todas estas políticas prohibicionistas y persecutorias que van a ir replicando todos los países. En el 73 llega la DEA acá y ¿cuándo la crean en Estados Unidos? Ahí. En ese mismo momento. O sea, el 1 de julio de 1973 crea Nixon la DEA en Estados Unidos. El 1 de julio de 1973 existía ya en Argentina. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Argentina tenía una representación de una de las agencias antecesoras de la DEA, que son siglas que ahora yo no me acuerdo,
que son las que termina aglutinando la DEA. Entonces, esos agentes pues pasaron a formar, por eso es que ya tenía representación. Claro. Pero acá lo importante es que cuando uno revisa los cables diplomáticos que se enviaban desde la Argentina, se encuentra que desde el 1 de julio del 73 la DEA tenía oficina en nuestro país. En el 74 deja de ser oficina de estatus regional y pasa a hacerlo en Venezuela y en Perú por la violencia política en Argentina. O sea, por ese temor. Por ese temor. Porque, sí, bueno, López Rega en ese momento reproducía la lógica de Nixon diciendo, asimilando los consumos con la izquierda revolucionaria, que la lucha contra la droga era una lucha también contra los movimientos de izquierda. López Rega hizo eso totalmente, pero de todas maneras no, la DEA se va por miedo a un ataque. Había ataques con explosivos y tenían ese temor. Bien, y volviendo a esto que te decía, lo llamativo en esta intención de los Estados Unidos de frenar todo avance que posibilite algo que le haga daño a los Estados Unidos, que llegue de alguna manera, en definitiva ellos crean estas mismas políticas que pueden acabar por generar un daño en definitiva, tanto a su sociedad como a las nuestras. Digo, esta creación de mercados clandestinos, el empoderamiento de esos mercados hace que un efecto pueda hacer que los Estados Unidos se vean afectados por, no sé, que lleguen sustancias adulteradas, por ejemplo, como nos pasa a nosotros. Por eso me parecía como una relación de retroalimentación o medio dialéctica que no va a llegar a nada, porque si seguimos con esas mismas políticas, la lucha contra el narcotráfico va a ser eterna. Es que no por nada, yo insisto siempre con algo. En el 71 Nixon oficialmente le declara la guerra al narcotráfico. Es la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos en su historia. Ese es el tema. Que digo, porque es una declaración de guerra oficial y hasta el día de hoy no tiene, y no va a tener claramente, una solución por esta vía. Lo que sucede es que se trata de un delito transnacional cada vez más sofisticado, cada vez más profesionalizado, que si Argentina no se da una discusión seria sobre sus herramientas de inteligencia criminal, sobre qué tipo de vínculos sostener con este tipo de agencias y para qué, porque no es la única agencia antinarcóticos extranjera en Argentina. Está la italiana, está la alemana, está la española. Ninguna tiene este tipo de vínculos. Al punto tal que recuerdo que la Procunar, esta entrevista yo la mantuve el primer año de pandemia, me contaban que cuando ellos tienen que organizar un evento sobre todo lo relacionado con el narcotráfico, judicialmente hablando, en alguna provincia, es un evento nacional, la DEA era la única agencia que aportaba fondos para eso, si no, no lo podían hacer. ¿Cómo? Otro caso que recuerdo de un fiscal hoy muy destacado en todo lo que es contra narcotráfico, me contó que ya hace un montón de años, fue gracias a que la DEA puso tecnología y puso los recursos necesarios para que ese análisis se pueda hacer. Entonces, están muy atentos al detalle y van tocando las puertas permanentemente. A esto se le suma algo más. Desde la década del 70 hasta el presente, la DEA contrata argentinos de manera estable como empleados de la embajada, siempre recordando que no hay ningún argentino, ni colombiano, ni lo que sea, que pueda ser agente de la DEA, excepto que se haya formado en las instituciones policiales norteamericanas. Contrata argentinos como empleados de la embajada para que sean los que están todo el tiempo, por un lado, contándoles, haciendo como un recorte norteamericanos de la Argentina, más de una educación, y por otro lado, como un recorte de lo que es la actualidad, de lo que es la relación de la embajada con Estados Unidos, la tendencia que tiene el gobierno, las fuerzas federales de seguridad, los principales hechos, son los que les hacen, si se quiere, como un barrido
de los temas del presente a los agentes norteamericanos que vienen a trabajar durante 2, 3, un año a nuestro país. Pero esos mismos tipos son también los que hacen de intermediarios con los interlocutores, ya sea dentro de la política, dentro de las Fuerzas Federales de Seguridad, como dentro de la justicia. En el 73, y esto es un dato de color, quien cumplía ese rol, y ya lo hacía desde el 70, pero fue absorbido por la DEA, era René Abraham Tenenbaum, que en simultáneo era un integrante de Titanes en el Ring. Entonces el tipo por ahí viajaba con Titanes en el Ring y hacía algún trabajito para la DEA. Lo hizo hasta 2006, 2007, pero no era alguien profesional, era alguien de formación silvestre, por decirlo de alguna manera. En el 97, la DEA contrata a un ex policía bonaerense de zona norte, especializado en narcotráfico, de muy buena relación con Estiuso y discípulo del ex comisario Mario Naldi, que es Guillermo Arturo González. Desde el 97 hasta el preciso momento en el cual estamos hablando nosotros, él es el rey en la segunda embajada, en el segundo piso de la embajada. Él es el que cuando viene un nuevo jefe de la DEA, como el año pasado llegó el nuevo jefe de la DEA a Buenos Aires, el nuevo jefe local de la DEA, es el que va y le presenta a los gobernadores, el que le presenta a los ministros, el que le presenta a los fiscales que tienen buena relación con la DEA. Entonces, no dejan nada librado al azar. Los que se están manejando de una forma muy poco profesional generalmente son sus contrapartes locales. Bueno, a ver, porque has pasado igualmente por todas, ¿eh? Bueno, una de las que más me interesa, o una que me interesa es, pero que me la has respondido. ¿Hubo en algún momento un cambio de estrategia por parte de la DEA? No, es esto que me venís diciendo, la fueron sofisticando porque no hay un interés en definitiva. Exactamente. Digo, lo que pasa es que si uno toma como punto cardinal que a ellos les interesara colaborar realmente con Argentina para luchar contra el narcotráfico, contra el consumo, ahí podría haber habido cambio de estrategia. A la DEA no le Claro, no le interesa en importa. absoluto. Lo que le interesa a la DEA es que su interlocutor, jefe de la federal, jefe de las policías provinciales, fiscales, funcionarios, les sean funcionales. Ni hablemos toda la parte judicial, que es un mundo en sí mismo. La DEA tiene, porque lo tiene la Embajada de Estados Unidos, digo, yo a veces nombro, insisto con la DEA, pero forma parte de un microsistema que es el de la propia Embajada de Estados Unidos, que es relación directa con un montón de estudios de abogados. Y no es extraño que más de un integrante de esos estudios de abogados que durante mucho tiempo trabajan con la Embajada de Estados Unidos, después terminan convirtiéndose en jueces de algún fuero. El caso que yo siempre cito es el de José Luis Simas, que hoy es juez en el Fuero Penal Económico, que en 2006 era el abogado defensor de Julio Pose, que es este a quien te nombré, que es actualmente el único informante reconocido oficialmente por la DEA condenado en Argentina. En 2006 era su abogado, en 2010 ya era integrante del Fuero Penal Económico. Alguien que trabajaba directamente con la embajada. Pero aparte, la DEA también lo que va haciendo es aquellos que se quieren destacar y que le resultan funcionales, les liberan datos, por ejemplo. Voy a un caso gracioso, pero dramático si uno quiere verlo desde una perspectiva relacionada con la soberanía. Hace creo que 2 años, 3 años, pasó que el juez federal de Zárate Campana, que ahora se me fue el apellido, estaba trabajando una causa sobre narcotraficantes italianos. Entonces, desde el área de narcotráfico del área de drogas peligrosas de la Policía Federal lo contactan para pedirle un poco más de información. Y el tipo les dijo que por miedo a que se ventile lo que tenía del expediente, no les iba a dar más información. Entonces dije, bueno, qué sé yo, se cerró el juez, listo. 2 meses después llega a un integrante de drogas peligrosas de la Federal un mail de este juez de Zárate Campana con detalles pormenorizados sobre el expediente.
¿Qué es lo que pasó? Lo traicionó el inconsciente, lo había querido mandar a la DEA y lo mandó a drogas peligrosas de la Federal. Esto está contado por una fuente directa, déjame que ya te digo el nombre del juez porque se me escapa siempre. En relación a la imagen que tiene la DEA y con la que la muestran en las películas, en las series, en este imaginario sobre la DEA y su lucha supuestamente contra el narcotráfico, que acaba quedando como inútil, ¿no? O sea, hacia lo público, hacia los que más o menos nos interesamos en la política de drogas o pensamos, che, a ver qué están haciendo en términos de lucha contra el narcotráfico, no funcionan, evidentemente, pero no les importa cargar con esa imagen, diera la sensación, como, bueno, sí somos unos, ustedes sigan creyendo que somos unos inútiles, algo así arrancaste diciendo como, bueno, nos mienten con lo que nos dicen, pero hacia lo privado, hacia el interno, ellos están bárbaros, y si tienen 50 años de desarrollo y continúan, y se van sofisticando y siguen, evidentemente el balance para ellos siempre es positivo. El juez es Adrián González Charbay, es el juez federal de Zárate Campana. Es el juez este que mandó el mail por equivocación. No, claramente no le interesa qué opina la Argentina sobre el funcionamiento de la DEA. No, pero ya llevémoslo también a toda la región. No, es que incluso uno puede ver, ingresar, la DEA depende del Departamento de Justicia norteamericano. Y uno puede ingresar a los informes de Contralor que difunde el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las críticas son feroces. Falta de capacitación, despilfarro de dinero en informantes que no sirven para nada, violaciones a un montón de leyes federales, son feroces. Evidentemente, por un lado, la DEA debe representar para alguna parte de la política estadounidense funcional y para otra un problema, porque la DEA no ha sido una solución para nada. Digo, Estados Unidos tiene quilombos graves con el narcotráfico y esto no arrancó hace 3 o 4 años. Entonces, yo creo que a la DEA no le interesa, sí hay cada 2 por 3 un recambio importante porque tienen problemas en cuanto a la fragilidad a la hora de controlar a sus agentes, y los agentes hacen cualquiera. Como siempre, por supuesto, hay agentes muy profesionales que no les cabe esto, pero hay otros agentes que no, son despelote, si se quiere, como en todo el mundo. Lo que pasa es que hay una política de la DEA a nivel mundial y en países con dificultades para cuidar su soberanía, como la Argentina, en los cuales hacen lo que se les antoja. Y lo que se les antoja es lo que a uno se le ocurra.